Se escucha bien, profe. Perfecto. Se escucha bien, profe. Bueno, ahora lo que voy a hacer es compartir pantalla, ¿sí? Con lo cual no voy a ver, digamos, si hay algún compañero que solicita ingresar. O sea, si ustedes se dan cuenta que hay un compañero que solicita, les pido que me avisen, ¿sí? ¿Posar? Bueno, ustedes la semana pasada tuvieron acceso, digamos, a un TP que era el de demanda, ¿sí? Que practicamos algunos ejercicios. Hoy vamos a, digamos, reforzar un poquito el ejercicio número 2, ¿sí? Pueden ver en sus pantallas el archivo de Word. Bueno, el ejercicio número 2. Bien, en el ejercicio número 2 nosotros tenemos una función de demanda, ¿sí? Que está especificada como menos 10 por el precio unitario del bien X, más 5 por el precio unitario del bien Y, menos M, que vendría a ser el ingreso, más 80, ¿sí? En este caso, digamos, la demanda, ¿sí? La cantidad de demanda que estamos analizando acá es del bien X, ¿sí? Entonces, tenemos tres requerimientos. ¿Qué nos dice el primer requerimiento? Que calculemos la cantidad demandada cuando el precio unitario del bien X toma los valores 0, 1, 2, 3, 4 y 5 pesos, ¿sí? ¿Se entendió la consigna? Sí, profe. Bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente, bueno, en una hoja, en una planilla de cálculo, ¿sí? Dar respuesta a este requerimiento. Entonces, acá, en esta parte, estaríamos buscando toda la información para esta función de demanda. Así se mira, ¿cuánto es el precio unitario del bien Y? 2 pesos. ¿Cuánto es el ingreso? De 20 pesos. Entonces, lo que tengo que hacer es, para ese precio unitario de 2 pesos del bien Y, para ese ingreso de 20 pesos, ¿sí? Determinar cuáles serían las cantidades demandadas para los precios del bien X de 0, de 1, 2, 3, 4 y 5 pesos, ¿sí? Eso ya está en esta planillita. Entonces, ¿ustedes qué cuentarían para llegar a estos valores? Simplemente harían menos 10 por el precio unitario de X, más 5 por el precio unitario de Y, menos M, más 80, ¿sí? Sí. Bien. Ahora, para calcular estas 5 cantidades, ¿sí? Cuando hacen esa cuenta, digan, bueno, pero en todas las cuentas el precio unitario de I va a ser 2 pesos y en todas las cuentas el ingreso va a ser de 20. ¿Sí? Sí, son fijos, ¿no? Claro. Entonces, uno puede decir, bueno, todas las veces voy a hacer la cuenta, entonces lo que haríamos acá sería, por ejemplo, decir, ¿cómo calculo 70? Bueno, ven acá arriba en el display la cuenta que está realizada, menos 10 por lo que está en la casilla B18, que es el precio unitario del bien Y,
Profe, perdón, ¿lo puede ampliar un poquito porque se ve chiquito los números? Lo que está en el display no puedo, porque se amplía la hoja, pero no, digamos, lo que está arriba. ¿Sí? No, sí, ya sé, pero la hoja de cálculo. Ah, la hoja sí. Ahí está. ¿Ahora se ve mejor? Sí, gracias, profe. Bien, espera un poquito más. Ahí está. Entonces acá, nosotros tenemos que, vamos a hacer esta cuenta, y en este caso, digamos, como tenemos una planilla de Excel, simple, mira, dado que hay dos variables que siempre va a tomar el mismo valor, que son el precio entre el DI y el ingreso, dice, bueno, yo puedo hacer esta cuenta que simplemente, diciendo que estos valores del precio X van a ir cambiando, ¿sí? Y eso es lo que va a terminar definiendo el valor de las cantidades demandadas, porque dado que siempre el precio Y va a ser 2 pesos, siempre el ingreso va a ser de 20, entonces digamos que lo único que afecta a la cantidad demandada es el precio del bien X, ¿sí? Por eso acá, digamos, en esta planillita aparece únicamente el precio de X, ¿sí? Esta que está acá, aparece únicamente el precio de bien X y no aparece, digamos, los campos de estas otras variables. ¿Por qué? Porque siempre van a ser los mismos valores, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entendió eso o no? Sí, sí. Bien. Entonces acá voy a hacer una pequeña variante de esto, ¿sí? Entonces la otra forma en la que nosotros podríamos trabajar sería ¿qué? Es poner todos los valores del precio de X, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría con los valores del precio de Y? ¿Cómo serían en esta nueva planilla que estamos construyendo? ¿Dos? Siempre va a ser 2, ¿sí? Va a ser 2, 2, 2, 2, 2 y 2, ¿no? ¿Y qué pasaría con el ingreso? No continúa siendo 20. 20. Siempre sería 20, ¿no? Bien. Entonces nosotros tenemos esto, nosotros también podemos calcular esto de la siguiente forma, decir, bueno, mira, la cuenta que yo tengo que hacer, ¿qué es? Es menos, ¿qué cosa? 10 por, ¿qué cosa? Por el precio de X, ¿sí? Más, ¿qué cosa? 5 Por 2. por el precio de Y que está en esta celda. Ahí vamos bien, ¿no? Menos, ¿qué cosa? El valor del ingreso, más 80, ¿sí? Sí, sí. Bien. Entonces hacemos esto, llegamos al resultado que en esta otra planillita. Sí. Bien. Entonces, una vez que hice esta cuenta para esta celda, puedo estirar y ya tengo todos los resultados. ¿Sí? Ahora, visualmente, ¿qué queda más cómodo? Opción 1, presentar esta tablita que la voy a pintar en color amarillo o presentar esta otra tablita que la voy a pintar en color verde. ¿Qué les queda más cómodo a ustedes? Me imagino que tiene que ser un papel, ¿eh? Tienen que escribir. La que son 2 columnas nada más. Bien, entonces es más cómodo. Entonces dicen, bueno, mira, dado que el precio de idea siempre va a ser el mismo y que el ingreso siempre va a ser el mismo, ¿sí? Lo único que vamos a poner en esa planilla son aquellos que va a cambiar. ¿Y qué es lo que va a cambiar en este ejercicio? Y el precio de X y la cantidad demandada. ¿Sí? Entonces los manuales suelen trabajar de esta forma. ¿Sí? Ahora, a veces uno puede decir, bueno, pero yo tengo una planilla de cálculo y quizás me queda más cómodo hacer esto, hago la cuenta por una celda y después estiro. ¿Sí? Como hicimos recién.
Sí, ¿Sí? Y entonces, pero acá tengo todo. Dice, mira, yo sé cuál es el precio de Y, cuál es el ingreso. Bueno, entonces es una cuestión de gustos como uno quiere presentar. Ahora, por usos y costumbres, los manuales suelen presentar a esta función de demanda, ¿sí? De esta manera, con este formato. ¿Sí? Y en algún momento hacen esta aclaración, dice, teniendo presente que el precio del bien Y es siempre de 2 pesos y teniendo presente el ingreso siempre va a ser de 20 pesos, entonces, digamos, las cantidades demandadas van a reaccionar únicamente ante cambios en el precio de X. ¿Sí? Digamos, ese es el estilo como los autores suelen presentar, ¿sí? A una función de demanda donde, digamos, varias de las variables que afectan a esa función de demanda están consideradas como constantes y una sola puede cambiar. ¿Sí? ¿Se entendió esto último? sí, Bien. Ahora, en el punto B, ¿qué es lo que pasa? Ahora dice, si el precio de Y es igual a ¿cuánto? Ah, 4. O sea que ya no es de 2, o sea que esto que está acá, ¿sí? Ya cambió. ¿Sí? Entonces acá digo, si el precio de Y cambió, tendré que tener este nuevo valor del precio de Y y volver a calcular la cantidad de para los mismos precios de antes. ¿Sí? ¿Se entiende eso? sí, Bien, ahora, ¿qué pasaría si en esta planilla queremos mostrar ese cambio? Ahora, el precio de Y en el punto B, ¿va a seguir siendo de 2 pesos? No, Va a ser de 4, ¿no? Entonces simplemente, si cambiamos esto en todas las celdas de esa columna, decimos, ah, mirá, las cantidades demandadas si son iguales a las que tenemos en esta planillita. sí, ¿Sí? Entonces, de nuevo, es una cuestión de estilos, como uno quiere, digamos, presentar las cantidades demandadas en función de las variables de las cuales depende. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda con este ejercicio? El A y el B. hasta ahora no. Bien. Después en el punto C que nos dicen que lo que va a cambiar, ¿qué es? El ingreso. Muy bien, o sea que ya no vamos a tener esto de acá, ¿no? Sino que respecto a esa situación inicial, el ingreso ahora pasa de ser de 20 a ser de 25, o sea, tenemos este nuevo escenario de análisis. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces acá uno decía, bueno, mirá, acá lo que voy a hacer es las cuentas con estos dos valores del precio de Y y este nuevo nivel de ingreso, ¿sí? Entonces las cantidades demandadas para los mismos precios de antes serían, ¿qué? Los que están en esta planillita, ¿sí? Bien. Ahora, si queremos hacer esa modificación en la planilla de color verde, ¿sí? ¿Qué tenemos que cambiar acá para el ejercicio C? El precio de ¿lo tenemos que cambiar? no, No. M, ¿lo tendríamos que M, cambiar? sí, ¿Por cuánto ahora? por 25. Muy bien, por 25. Entonces simplemente cambiamos eso y una vez que completamos todas las otras celdas con el mismo valor, decimos, bueno, ya tenemos las cantidades demandadas para este nuevo escenario. ¿Sí? Profe, disculpe, hay una chica que quiere entrar, me dijo. Ahí está. Ahí estamos. Muchas gracias. Ahí ingresamos. ¿Sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, tuviesen que resolver esto en un examen, ustedes van a querer responder estas consignas con la mayor utilización de tiempo o con una menor utilización del tiempo. Y con el menor tiempo posible. Entonces,
imagino que la mayoría habrá respondido que va a querer responder estas consignas en el menor tiempo posible, ¿sí? Así tienen más tiempo para responder otras consignas, ¿sí? Entonces, en un papel uno diga, bueno, mira, dado que el precio del bien Y que afecta a la demanda del bien X, dado que el ingreso que afecta a la demanda del bien Y están fijos, ¿sí? Como en este caso, le digo, bueno, las cantidades únicamente, ¿sí? Van a modificarse por cambios en el precio unitario de X. Entonces simplemente uno haría, digamos, esta planillita, ¿sí? A diferentes precios de X, las cantidades mandadas serían estas, ¿sí? ¿Entendí eso? Sí. Bien. Y después en el ejercicio B dice, mira, vamos a usar las mismas herramientas, nada más que ahora cambiamos un poquito de contexto. Dice, mira, ahora el contexto es, ya el precio de Y dejó de ser de 2 pesos y era pasar de 4 pesos. Entonces, ¿qué pasó con las cantidades demandadas? Bueno, no son las mismas de antes, ¿sí? O sea, para el mismo precio de antes, ¿no? Ahora, ¿la cantidad demandada es la misma de antes? No. ¿Sí? ¿Se modificó? Sí. Bien. El ejercicio C. Sí, bueno. Ahora, para diferentes niveles de ingreso, ¿sí? Y los mismos precios de antes, ¿las cantidades demandadas son las mismas de antes? Las cantidades varían, ¿no? Cambian, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que estaría bueno saber, ¿sí? Eh, cómo interpretar esas diferentes cantidades demandadas, ¿sí? Sí. Bien. Entonces vamos a empezar con el ejercicio C, que acá ya tenemos como una columnita extra para calcular esto. Entonces, sí, mira, en el punto C nosotros decimos, bueno, respecto a situación inicial, que es esta de acá arriba, ¿sí? Queremos ver ahora qué cambio se generó. Entonces, en este nuevo escenario, ¿la cantidad demandada es la misma que antes? No. Ahora, que no sea la misma cantidad antes quiere decir que la cantidad puede ser mayor que antes o menor que antes. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, para un precio de 0 pesos, ¿qué pasó con la cantidad demandada ahora? ¿Aumentó o disminuyó respecto a la situación inicial? Disminuyó. Bien, para el precio de 1 peso, ¿qué pasó? ¿La cantidad demandada actual es mayor que la cantidad demandada inicial o es menor? Es menor. O sea que de nuevo tenemos una disminución en la cantidad demandada. Y para un precio de 2 pesos, ¿qué pasó? También es menor, ¿no? Volvió a disminuir. Para un precio de 3, También. También es menor. ¿en todos disminuye? Bien. Entonces, en lugar de decir, digamos, que para el precio de 0 la cantidad demandada disminuyó, para el precio de 1 peso la cantidad demandada, uno dice, mira, y lo quiero hacer un poquito general, ¿qué podría decir? Bueno, ahora vamos a usar una expresión que va a dar cuenta de esto, ¿sí? De todo esto que acabamos de expresar, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen, ¿no? Este gráfico, vamos a armar el gráfico de esto. Lo que voy a hacer es simplemente cambiar el sentido de los ejes, ¿sí?
Ahora en el gráfico, ¿sí? Lo que tenemos es representada la planilla en color amarillo. ¿Sí? Para diferentes precios vemos las cantidades demandadas. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver el antes y el después, ¿no? Entonces, ahora, para un precio de 0 pesos, ¿no? Para el nuevo nivel de ingreso de 25, la cantidad demandada, ¿de cuánto va a ser ahora? ¿Va a ser igual a 60 como antes? ¿Va a ser menor que 60 o mayor que 60? ¿No es menor? Acá. Para el precio de 1 peso, antes se demandaba 60 unidades y ahora ¿cuánto se va a demandar? 55. O sea, 55 va a estar a la derecha o a la izquierda en este gráfico. A la izquierda. Ya va a estar por acá, ¿no? ¿Pueden ver el puntero? Sí. Bien. Ahora hacemos lo mismo. Y para el precio de 2 pesos, ¿qué pasa? Bueno, antes para un precio de 2 pesos se mandaba 50 y ahora para un precio de 2 pesos, ¿cuánto se va a mandar? 45. O sea que vamos a estar por acá. Sí. Bien. Y para un precio de 3 pesos, antes se demandaba ¿cuánto? 40. ¿Y ahora cuánto se va a demandar? 35. Bien, entonces, si hacemos esto con todos los puntitos, ¿qué vamos a observar? Que todos los puntitos están situados ¿dónde? Respecto de los puntos anteriores. A la izquierda. a la izquierda. Entonces podemos decir, mira, si yo pongo más puntitos en esa planilla, todos los puntitos van a estar a la izquierda en relación a los puntos de la planilla inicial. Sí. Entonces, la forma sintética de decir esto es que la función de demanda, ¿sí?, se desplaza hacia la izquierda. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió eso? ¿Por qué? Porque para los mismos precios de antes, ahora las cantidades demandadas son menores a las anteriores. ¿Sí? ¿Se entendió esa conclusión? Sí. Entonces ahora, sí, con este gráfico podemos decir, bueno, acá, ¿qué variables aparecen en este gráfico, en estos dos ejes? En el eje vertical, ¿qué variable aparece? En este eje. Las cantidades. No, en el eje No, vertical. perdón, la cosa, ¿cómo se llama esto? El valor de X, de PX. El precio de X. Sí, el precio unitario viene X. ¿Sí? Y en el eje horizontal, ¿qué variable aparece? Ahí sí son las cantidades, ¿no? Las cantidades. La cantidad de mandar viene X. ¿Sí? Entonces fíjense acá. Este gráfico decimos que se desplaza, ¿por qué? Porque hubo una variable que afecta a esta función, ¿no? Pero que no aparece en estos ejes. O sea, en el punto C, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Una variable que afecta a la cantidad demandada bien X? Sí. ¿Qué variable cambió? M, que es el ingreso. ¿Sí? Se puede observar que la variable de cambio es M y que M afecta a la cantidad demandada. Sí. Bien. Ahora, ¿M aparece Sí, en profe. este plano, en alguno de estos dos ejes? No. No. Entonces, el efecto de que haya cambiado M, ¿sí?, en este gráfico, en este plano, es que la función se va a desplazar. ¿Sí? Sí. ¿Entendió eso? Bien. Sí. Ahora hagamos algo parecido con el gráfico, perdón, con la planilla del punto A y la planilla del punto B. ¿Sí? Entonces, el gráfico responde a la planilla en amarillo del punto A. Y vamos a decir ahora, si ahora el precio de Y pasó de 2 pesos a 4 pesos, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Para un precio de 1 peso, antes se demandaba ¿cuánto? ¿60? ¿Y ahora cuánto se va a demandar? ¿70? 70. O sea, vamos a estar acá, ¿no? Por acá. Bien. Y para un precio de 2 pesos, antes ¿cuánto se demandaba? 50 unidades y ahora ¿cuánto? 60. O sea que vamos a estar por acá. ¿Sí? Sí. Bien.
Y para un precio de 3 pesos, antes se mandaba ¿cuánto? 40 y ahora... 50. Bien, entonces, si hacemos el análisis para todos los valores que aparecen en esa planillita, si miran, en todos los casos, la cantidad demandada, ¿sí? ¿Va a aparecer dónde? ¿A la derecha de las cantidades anteriores? Sí. Entonces, en forma general, ¿qué podemos decir? Que la función de demanda se desplazó ¿hacia dónde? A la derecha. Hacia la derecha. ¿Qué desplazó qué quiere decir? Cuando este precio de Y pasó de 2 pesos a 4, ¿sí? Esto que está en color amarillo ya dejó de existir. ¿Sí? Lo nuevo es esto que está acá. ¿Sí? Entonces queremos ver dónde se sitúa lo nuevo respecto a lo viejo. Entonces, gráficamente sí, bueno, si esta era la función anterior, ahora la nueva va a estar ¿qué? A la derecha. ¿Sí? O sea que la función de demanda se va a desplazar ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿por qué decimos que esta función se va a desplazar a la derecha? ¿Por qué? ¿Qué variables aparecen en este eje, en el vertical? El precio de X y Q. Muy bien. Y en el eje horizontal, las cantidades demandadas del bien X. ¿Sí? Sí. Ahora, si cambia el peso y dice, mira, pero esa variable no aparece en ninguno de estos dos ejes. Entonces el efecto de que haya cambiado esa variable y que no aparece en ninguno de estos dos ejes es que la función se va a desplazar para un lado. ¿Sí? Sí. Entonces, cada vez que ustedes analicen una función económica, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es decir, bueno, ¿cuáles son los ejes en el plano con los que voy a hacer la representación gráfica de esa función económica? Entonces, una vez que tenés en claro cuáles son las variables que van a aparecer en esos dos ejes, y bueno, cuando cambie cualquier otra variable de esa función, el efecto en el gráfico es que la función se va a desplazar para algún lado. ¿Sí? ¿Se entendió esta última conclusión? Sí, profe. Bien. Entonces el tema es, bueno, pero ¿siempre se va a desplazar a la derecha? No. ¿Siempre se va a desplazar a la izquierda? No. Depende de la función que estemos analizando. ¿Sí? Entonces, en este caso concreto, ¿sí? Para esta función en particular, observamos que un aumento unitario en el precio del bien Y hace que la función de demanda se desplace ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Bien. En este caso particular, un aumento del ingreso hace que la función de demanda se desplace ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, no es difícil, digamos, llegar a esta conclusión. Simplemente, si uno hace la planillita, puede llegar tranquilamente, mira, comparo las cantidades anteriores, las cantidades nuevas, y bueno, la función se desplazó para tal lado, para tal otro. ¿Sí? Sí. Entonces, no es que siempre que aumenta el ingreso, la función se desplaza a la izquierda. No es que siempre que aumenta el precio Y, la función se desplaza. No, dice, para esta función en particular, va a pasar esto. Si yo cambio la función, tendré que analizar qué pasa con esa función. Si se desplaza hacia la izquierda, se desplaza hacia la derecha. ¿Sí? ¿Se entendió esto último? Sí. Bien. Entonces, si cambia una variable que afecta a una función y esa variable no aparece en ninguno de estos dos ejes, ¿qué va a pasar con la función original? ¿Se va a desplazar para algún lado? ¿Sí o sí? Entonces, ¿para dónde se va a desplazar? Bueno, eso, digamos, lo podemos analizar a través de algún marco teórico. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a empezar con el ejercicio, con la parte C de este ejercicio. Dice, ¿qué tipo de bien es el producto X? ¿Sí? Ahora, en el ítem C, ¿qué es lo que estamos cambiando? El ingreso. El ingreso. Dice, bueno, yo quiero saber qué tipo de bien es el bien X, ¿sí? En función de cambios en el ingreso. O sea, cómo los cambios en el ingreso afectarían a la demanda del bien X. Entonces digo, bueno, ese tipo de bien, ¿sí? Tiene una característica particular. En este caso, un aumento del ingreso. ¿Qué generó con las cantidades demandadas del bien X? ¿Que se reduzca?
Sí. Bien. Entonces, en el marco teórico de economía decimos que eso es propio de un bien al cual vamos a hablar inferior. ¿Sí? ¿Y por qué lo vemos inferior? Bueno, uno podría decir, bueno, cuando aumenta tu ingreso, ¿sí? Por ahí, digamos, cuando aumenta el poder adquisitivo, ¿vos vas a demandar más de aquello que te gusta o vas a demandar menos de aquello que te gusta? Si aumenta tu poder adquisitivo. Más. Más. Bien. Ahora, y en este ejercicio particular, ¿observamos eso? Que ante el aumento del ingreso, los demandantes aumentan su demanda de este producto. No. No. Entonces, bueno, este bien es diferente al que acabo de describir, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué tipo de bien podrá ser este? Bueno, es uno que la gente no quiere, ¿sí? Y quizás demanda porque su poder adquisitivo no es muy alto. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, podemos decir, bueno, ¿y cómo podríamos caracterizar este tipo de bienes? Como un bien inferior, o sea, que cuando aumenta tu ingreso, vos reducís la cantidad demandada de este bien. ¿Sí? Y cuando se reduce tu ingreso, ¿qué haces? Aumentás la cantidad demandada de este bien. ¿Se entendió la caracterización de este tipo de bienes? ¿Bienes inferiores? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, a veces, cuando hablamos de bienes inferiores, ¿sí? A veces esa caracterización es en términos relativos. ¿Sí? Respecto a qué lo considero inferior. ¿Sí? Y dentro de los inferiores hay diferentes categorías. Pero digamos que acá es chocante que este bien es un bien inferior. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. ¿Dudas con esta conclusión? No, profe. Bien, ahora vamos al punto B, que nos dice qué tipo de bienes son el bien X y el bien Y. O sea, qué relación tienen todos los bienes entre sí. Entonces vamos a ver esta planilla y decimos, bueno, a ver, ¿qué pasa acá? Cuando el precio Y era 2 pesos, tenemos estas cantidades demandadas de bien X. Y después, cuando el precio Y aumentó, tenemos estas nuevas cantidades demandadas de bien X. ¿Sí? Entonces, el hecho que haya aumentado el precio de bien Y, ¿afectó a la cantidad demandada de bien X? Sí. Sí, lo aumentó. Sí. La incrementó muy bien, ¿sí? O sea que en el gráfico digamos que la función de demanda se desplazaría hacia la derecha. Claro. Bien. Ahora vamos a caracterizar esta relación. O sea, imaginemos esto, ¿no? Por ejemplo, Coca y Pepsi. ¿Qué relación tiene el mercado Coca y Pepsi? Que son competitivos. Muy bien, compiten en el mismo mercado, ¿sí? O sea, en términos económicos, puede decir que esos bienes son sustitutos entre sí, porque compiten en el mercado. Sí. Sí. Ahora, imaginemos esto. Si todo está igual que antes, ¿no? O sea, los gustos de los consumidores son los mismos de antes, los precios de todos los productos son iguales que antes, el ingreso es el mismo de antes, y lo único que hacemos es, mira, Coca-Cola, ¿sí? Subió su precio. O sea, Coca-Cola es el bien Y y Pepsi es el bien X. ¿Sí? Entonces, si Coca-Cola subió el precio de su producto, ¿no? Y Pepsi sigue cobrando lo mismo de antes, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada de Pepsi? Va a aumentar. Bien. ¿Y esto no es lo que observamos acá en esta planilla? Sí. Entonces podríamos decir que estos dos bienes, el bien X y el bien Y, son del tipo ¿qué? ¿Sustitutos? Sí. Bien. Ahora, ¿sí? En otro ejercicio podría darse que estos bienes sean complementarios. ¿Sí? Entonces, Sí. si son complementarios, ¿qué tendría que pasar? Que si sube el precio del bien Y, las cantidades demandadas del precio, las cantidades demandadas del bien X que tienen que reducirse, ¿no? Sí. Bien. Entonces, eso es lo que intentamos hacer con estos ejercicios. Entender que la relación entre distintos bienes no es siempre la misma. A veces tendrá una relación de tipo sustitución y a veces tendrá una relación de tipo complementarios. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, entre esos bienes que son sustitutos también tenemos grados de sustitución, ¿no? Habrá productos que son sustitutos, pero
no tan fuertes y otros bienes que serán sustitutos y sustitutos muy fuertes. Por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Y Pepsi-Cola. ¿Son sustitutos fuertes o sustitutos débiles? Fuertes. Fuerte. Bien. Ahora pongamos Coca-Cola y Cunnington Cola, por ejemplo. ¿Son sustitutos? Sí, porque son gaseosas. Ahora, ¿son sustitutos fuertes o sustitutos débiles? Débiles. Débiles. Entonces ahí tenemos que empezar a ver, ¿sí?, cómo son los análisis en términos relativos. Entonces, sí, bueno, sí. Coca y Pepsi son sustitutos, Coca y Cunnington son sustitutos. Pero digamos, ¿a quién le va a prestar más atención Coca-Cola? ¿A las políticas que implementa Pepsi o a las políticas que implementa Cunnington? A Pepsi. A Pepsi. Entonces, mira, voy a destinar todos mis recursos a ver, bueno, ¿qué es lo que hace mi competidor directo? ¿Sí? Porque si lo hace Cunnington o lo hace otra empresa, Tweety o cualquiera, mira, mucho no me va a afectar. La que me afecta muchísimo son las políticas económicas que aplica mi competidor, que es Pepsi. ¿Sí? ¿Se entendió esto último? Sí. Sí, profe. Entonces, en estos ejercicios nosotros queremos caracterizar la relación entre bienes. Entonces decimos que los bienes pueden ser como sustitutos o pueden ser, Complementarios. bien. Y después tenemos otros, ¿sí? Donde decimos, bueno, el grado de sustitución es prácticamente ínfimo, podríamos decir que son los bienes que son independientes, es como que no tienen relación. ¿Sí? A modo de ejemplo, puedo decir, ¿y qué relación hay entre, por ejemplo, el precio de las cubiertas, ¿no?, de automóviles y la cantidad demandada de papas fritas? Ninguna, aparentemente. Muy, muy baja, o sea, que en el ranking de, a ver, ¿quiénes son los que tienen mayor nivel de sustitución? Están abajo al fondo. ¿Sí? Sí. Entonces, en ese contexto, bueno, la verdad es como que son independientes. O sea, lo que le pase a las cubiertas de automóviles, sí, no va a afectar demasiado lo que le pase a la demanda de papas fritas. ¿Sí? Ahora, si uno es muy puritano, podría decir que en realidad todos los bienes, en alguna medida, son sustitutos. ¿Por qué? Peso que yo gasto en comprar una cubierta de automóvil, ¿lo puedo destinar a comprar un paquete de papas fritas? No. No. Entonces, en ese contexto tan amplio, ¿sí?, muy puritano, uno puede decir, bueno, en realidad todos los bienes son, sí, porque todos compiten por los mismos pesos, ¿sí? Pero nosotros no queremos hacer un análisis de ese tipo puritano, porque decir, mira, no es práctico en el ejercicio de presión, porque en ese contexto decir, bueno, si yo soy presidente de Coca-Cola, tengo que estar al tanto de qué pasa con las decisiones económicas que toma Pepsi, con las decisiones económicas que toma Cunnington, las decisiones económicas que toma, digamos, el fabricante de cubiertas de automóviles. ¿Sí? Entonces, no tiene, digamos, demasiado sentido práctico que nos ocupemos de el resto de los bienes que no inciden demasiado en relación a la demanda de nuestro producto. ¿Sí? Por eso, digamos, en forma simplificada, en la moneda de economía tenemos bienes que se consideran como sustitutos, bienes que se consideran como complementarios y bienes que se consideran como independientes. ¿Sí? ¿Se entendió la categorización de la relación entre dos bienes? Sí, profe. Bien, ¿dudas con este TP? No. Bien, entonces vamos a terminar con este ejercicio. Y ahora vamos al TP número 2, el de oferta. Bien. Acá tenemos una función de oferta que es bastante sencilla, es una estructura geográfica, ¿no?, que dice que la cantidad ofrecida de un bien es igual a ¿qué? 3 por el precio unitario de ese bien más 7. ¿Sí? Sí. Bien. Voy a cerrar esto.
Bien, ¿no? O sea, en esta planillita de Excel yo traté de, digamos, replicar lo que estaba en el archivo de Word, ¿sí? Entonces, acá. En el primer requerimiento, ¿qué nos solicitan? Que generemos una tabla y que después grafiquemos los valores que aparecen en esa tabla. Sí. Sí, bueno, es lo mismo de antes, ¿no? Nada más que ahora la relación algebraica es diferente a la anterior, pero digamos que vamos a hacer prácticamente lo mismo. ¿Sí? Sí. Bien, entonces acá. En este caso, ¿nos dicen cuáles son los precios con los que tenemos que trabajar? Tomando 5 valores posibles. No, no nos dice cuáles. Nos dice, mira, ponés 5 precios que vos quieras. ¿Sí? 5 valores razonables. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería un valor no razonable, por ejemplo? ¿Podemos decir que P es igual a menos 500 pesos? No. No. ¿Sí? P puede ser igual a menos 5 pesos. No. No. ¿Sí? Entonces, acá, digamos, empezamos a hacer una diferenciación entre lo que son los ejercicios abstractos de matemática y lo que son ejercicios, ¿sí?, en un contexto determinado. En nuestro caso, nosotros analizamos problemas económicos. Entonces, las herramientas de matemática las tenemos que utilizar en un determinado contexto. Entonces acá nos va a decir, nada, P, el precio, es una variable que no puede ser negativa. ¿Sí? Porque ustedes en análisis matemático, por ejemplo, están acostumbrados a decir, bueno, ¿y X tiene como dominio todos los reales? ¿Sí? Muchas veces utilizaban como dominio de X todos los reales. ¿Sí? Sí, sí, sí. En economía dicen, mira, no puedes hacer eso, porque si no podías llegar a un análisis que es un poquito descabellado. Decir que el precio es un valor negativo y es como un poquito agarrar de los pelos. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros, ¿sí?, continuamente tenemos que pensar, bueno, ¿cuál será el dominio admisible de estas variables que afectan a la función? ¿Sí? En este caso es bastante sencillo porque, digamos, uno se da cuenta que el precio, digamos, tiene que ser sí o sí positivo. Entonces, cuando pongamos un par de precios positivos acá, está más que bien. ¿Sí? Yo acá de forma arbitraria elegí poner precios de 10 pesos, 20, 30, 40 y 50. ¿Sí? Ustedes podían haber puesto que 2, 3, 4, 5, cualquier valor, ¿sí?, y cumplían con el requerimiento. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces hagamos de cuenta que ustedes tenían que armar esto. Entonces, ¿con qué precios querrían haber trabajado ustedes? A ver. ¿Con qué signo de precios hubieran trabajado ustedes? ¿Hay alguno de ustedes que sea la voz cantante me diga, digamos, su listado de precios con los que hubiese armado esta planillita? Y del 1 al 5. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí está? Sí. ¿Sí? Bien, entonces, el gráfico tendría que ser acorde a la planillita que ustedes construyeron. Sí. ¿Sí? Bien, ahora, el gráfico, ¿ustedes lo van a hacer de escala 1 a 1? Y no. ¿Y por qué no? Y porque depende de los valores que ustedes ponen, puede ser que, digamos, si se hace de escala 1 a 1, no les alcance la hoja. ¿Sí? Entonces, es un gráfico cualitativo, pero con los valores que aparecen en su planillita. ¿Sí? O como Sí. usted dice, mira, es como acá un trazo recto y acá le pongo como valores relativos, ¿no? Como si, bueno, este será precio de $1 y la cantidad de banda para $1, ¿sí? Está acá. O sea, es un gráfico, digamos, cualitativo, pero con los valores concordantes a la planilla que ustedes han construido. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Bien. O sea que el requerimiento A es bastante sencillo. ¿Sí? O sea, si ya aprendimos a trabajar con la función de demanda, digamos, trabajar con la función de oferta no es nada del otro mundo. ¿Sí? Sí. Bien, vamos a la parte 2. Acá ya es un poquito más elaborado. ¿Por qué? Porque es un trabajo en abstracto, ¿no? Como decir, bueno, pensemos qué pasaría si, ¿no? Entonces dice acá, marque con una cruz la respuesta correcta. Profe, perdón, ¿puedo ampliar un poquito la hoja? ¿Sí? ¿Cómo no? A ver. Ahí vamos, ¿está bien ahí? Perfecto, gracias. No, de nada. Entonces acá, digamos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Marcar con una cruz. ¿Qué cosa? La respuesta es correcta. ¿Correcta para qué? Bueno, entonces acá tenemos, digamos, que entender qué análisis vamos a hacer. Dice, un movimiento a lo largo de la curva de oferta del bien X se produce si.
¿no? Ahora vamos a ver qué es una función de oferta. O sea, en este gráfico, ¿sí? Todos estos puntitos, ¿sí? ¿Dan cuenta de qué? ¿De la función de oferta? Sí. ¿Sí? Bien, pero esos son los puntos de la función. Hay más puntos que esos 5 que se visualizan ahí, ¿no? Sí. Bueno, entonces, esa representación gráfica, digamos, es una partecita de toda la función. Por eso es representación. ¿Sí? Sí. Ahora, en este gráfico, ¿sí? ¿Qué variables aparecen en los dos ejes? Precio y cantidad. Precio y cantidad. Muy bien. O sea, es el precio unitario del bien en cuestión y la cantidad demandada del bien en cuestión. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿sí? Si yo elijo el precio de $1, ¿dónde voy a estar situado en la función de oferta? ¿En este puntito que estoy marcando? Sí. Bien. Pero si en lugar de elegir el precio de $1, elijo el precio de $3, ¿dónde voy a estar situado? ¿En este otro puntito de la función? Sí. Sí. Bien. Entonces, el primer caso que yo usé, al segundo lo que estoy haciendo es ahí. Para ir al segundo punto, ¿qué estoy haciendo? Unir. Bien, pero me estoy moviendo sobre la función de oferta. Claro. ¿Sí? Bien. Y si yo quiero analizar qué pasa con el precio de 5, ¿me seguiría moviendo sobre la función de oferta? Sí. Bien, entonces, lo que quiero decir acá es, fíjense que en este gráfico, como aparece el precio unitario de X y las cantidades demandadas las cantidades ofrecidas de X, entonces, si lo único que hago es cambiar el precio, cuya variable aparece en este gráfico, lo que voy a hacer es moverme sobre la función de oferta. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien. Ahora, a la función de oferta, ¿le afecta únicamente el precio del bien en cuestión? No. ¿Le afectarán también otras variables? ¿Sí? Sí. ¿Y esas otras variables están graficadas en este plano? No. 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 Entonces yo digo, si cambia una otra variable que afecta a la función de oferta, pero que no está en este plano, ¿qué va a pasar con esta función de oferta? Se desplaza. Se desplaza. Desplaza. Todas las funciones desplazadas, para la derecha o para la izquierda. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos en claro cuándo nos movemos sobre la función de oferta en este gráfico y cuándo la función de oferta se va a desplazar. Sí. Ahora vamos al requerimiento. Dice, ¿qué queremos reconocer nosotros? Un movimiento a lo largo de la curva de oferta del bien X. ¿Sí? Ahora, este movimiento se va a producir ante un aumento en el precio del factor productivo. El factor productivo sería el precio de un insumo, ¿sí?, de este producto. ¿Qué dicen? Se va a Se va a desplazar. Se desplaza, pero no. Bien, pero acá la pregunta no es si se desplaza, o dice, identifícame cuáles de estas alternativas que yo te propongo darían cuenta de un movimiento a lo largo de la curva de oferta. Entonces, el ítem A, que dice un aumento en el precio de un factor productivo, Es No. incorrecto. No. No. no genera un movimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué no genera un movimiento? Porque el precio del factor productivo no aparece en este gráfico. No está ni en el Sí. eje vertical ni en el eje horizontal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esa conclusión? Sí. Sí. Pasamos al ítem B. Mejoras Tampoco. tecnológicas. Muy bien. Tampoco. ¿Por qué? No, Tampoco. ¿Por qué tampoco? No está contemplado en el gráfico, profe. Muy bien, porque la variable tecnología o cambio no aparece en ninguno de estos dos ejes. Entonces no puedo tener movimiento sobre la función. Lo que tenés es un desplazamiento, pero movimiento sobre la función, no. ¿Sí? En realidad este análisis de abstracto, ¿es complicado o es en realidad sencillo? Hasta ahora sencillo. Es sencillo porque, digamos, estamos utilizando un lenguaje coloquial, ¿sí? Ahora, si nosotros leemos un manual técnico de economía, el manual técnico va a decir lo mismo, nada más que va a usar expresiones, digamos, más estructuradas. Y es ahí donde ustedes se pierden, ¿sí? O sea, la materia de economía no es una materia difícil, es bastante comprensible. El problema es el lenguaje técnico que se emplea. Y obviamente, quien escriba un manual de economía
no está haciendo un apunte para un compañero. Está haciendo, digamos, un texto universitario. Si bien está pensado para alumnos, también está pensado para los pares, ¿sí? Pero el contenido de esos manuales es bastante sencillo, ¿sí? Entonces, hasta acá. Sabemos que un aumento en el precio del factor productivo no va a generar movimientos a lo largo de la curva de oferta. Que las mejoras tecnológicas tampoco van a generar movimientos a lo largo de la curva de oferta, ¿sí? Y nos queda el ítem C, una variación en el precio del bien. Ahí sí. Sí, Pues decimos, bueno, como el precio del bien aparece en este gráfico, lo que tenemos son movimientos a lo largo de la curva de oferta. Sí. Bien, entonces, ¿dónde pondremos la cruz? En la C. Muy bien, ¿sí? ¿Se entendió este ejercicio? Sí. sí, profe. ¿Dudas? No. Bien. Ahora el ejercicio 3, digamos, es parecido al anterior, nada más acá, digamos, te pone como referencia un gráfico, ¿sí? Y en este gráfico tenés, por un lado, la función de demanda, que sería esta de acá, ¿no? En color rojo. Y después tenés dos funciones de oferta, ¿sí? Una O1 y una O2. O sea, la O1 daría cuenta de la función de oferta inicial y la O2 daría cuenta de la nueva función de oferta. ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, ¿qué pasó con la función de oferta? Si tengo dos, la O1 y la O2, ¿qué pasó con la función de oferta? Se desplazó. Se a la desplazó. izquierda. Bien, hacia la izquierda. O sea que cuando la función de oferta se desplazó hacia la izquierda, la anterior ya dejó de existir. La tengo ahí en el gráfico, pero en realidad ya eso no existe. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, entonces en los gráficos de economía solíamos poner, digamos, como la función de la situación inicial y la función luego del cambio, ¿sí? Pero la interpretación no es que tengo dos funciones de oferta, tengo una sola. Esta es como que ya no existe, pero la pongo para saber, digamos, cómo fue el cambio de la función. ¿Sí? Simplemente para eso. Entonces acá, ¿qué nos pide el ejercicio 3? Redacte un ejemplo explicando uno de los motivos del desplazamiento que provoque lo que el siguiente gráfico muestra, ¿no? Entonces, ¿quién se desplazó acá? La función de oferta. ¿Hacia dónde se desplazó? Hacia la Hacia la izquierda. izquierda. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir que la función de oferta se desplazó hacia la izquierda de este gráfico? Quiere decir que para los mismos precios de antes, ¿sí? La nueva cantidad ofrecida, ¿cómo es? Menor. Menor, ¿sí? O sea, para los mismos precios de antes, cualquiera de estos precios de acá, la cantidad ofrecida ahora siempre va a ser menor, ¿sí? Entonces, tendremos que buscar algún motivo que pueda explicar que la oferta se desplazó a la izquierda, que la oferta se contrajo, ¿sí? Entonces, esa respuesta, ¿la podemos buscar en cambió el precio de este producto? No. No. Porque si cambia solamente el precio del producto, no tendría desplazamiento. Lo que tendría sería movimiento sobre la curva original. Sí. Entonces, el desplazamiento se va a explicar con otra variable que no es el precio. Entonces, ahí uno puede decir, bueno, a ver, pensemos. A ver, ¿qué afecta a la producción? Aumento de materias primas. Bueno, o sea, el precio de los insumos, ¿sí?, incide en la producción. ¿Qué más? Las máquinas, puede ser. Sí, en economía vamos a citar eso como la tecnología. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces acá, en esta pequeña, digamos, charla, podemos decir, bueno, ahora qué vamos por los insumos. A ver, ¿qué tendría que pasar con los insumos para que se reduzca la cantidad ofrecida? ¿El precio de los insumos comentar? tendría que subir o tendría que bajar? Subir. Subir. Entonces, mira, si yo voy a vender al mismo precio de antes, pero mis insumos son más caros, voy a producir menos unidades. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces ahí, una respuesta admisible, ¿cuál sería?
que una de las causas por la que se retrotrajo la oferta es por el aumento de los precios de los insumos. Muy bien, ¿sí? Ahora, en economía, en lugar de hablar de insumos, a veces hablamos de los factores productivos, ¿sí? O sea, aumento en algunos de los factores productivos, ¿sí? De este producto en particular va a generar que la función de oferta se desplace hacia la izquierda, ¿sí? Sí. Bien. Ahora, con respecto a la tecnología, ¿qué podríamos decir? Mirá, si con los mismos insumos de antes nosotros vamos a producir menos cantidades, ¿qué estaría pasando con la tecnología? ¿Estamos teniendo una mejor tecnología que antes o una peor tecnología? Peor. Peor. ¿Sí? ¿Se entendió esta última conclusión? Entonces sería como una baja en la tecnología. Podríamos hablar de Obsoleta. destrucción de equipos de capital, podría ser, o, digamos, pasamos de una tecnología de punta a una tecnología un poquito más obsoleta, ¿sí? Porque a veces, imaginemos esto, ¿no? Digamos, un pequeño ejemplo didáctico. Puede ser que a vos te presten una máquina, decir, mira, te la dejo por 3 meses, probala a ver qué pasa. Entonces vos tenés esa máquina que te dieron, que es una mejor tecnología, y vos ves que producís más unidades, ¿sí? Ahora, pasados otros 3 meses, mira, si te la querés quedar, me tenés que pagar la máquina. Ahora resulta que nosotros no tenemos tanta plata para comprar la máquina, entonces vamos a decir, vamos a devolver la máquina nueva y vamos a seguir produciendo con la máquina que teníamos antes. Sí. Entonces ahí, digamos, este pequeño ejemplo de, sí, mira, cambiar la tecnología genera efectos sobre las cantidades producidas, o sea, sobre la función de oferta, ¿sí? Y a veces simplemente, digamos, eso tiene que ver, ustedes que van a seguir la carrera de contadores, eso tiene que ver también, digamos, con el tema de las amortizaciones, o sea, los equipos de capital, las maquinarias, ¿sí? Con el transcurso del tiempo, con el uso, se van desgastando, Sí. ¿sí? Bien. Entonces, si vos le haces el mantenimiento correcto, su productividad se va a mantener, ¿sí? Ahora, si vos no le haces esos ajustes, ese mantenimiento con el tiempo, ¿qué es lo que va a hacer con esas máquinas? Van a producir menos. Sí. ¿Y por qué? Dice, mira, uy, mira, no le hacemos el mantenimiento y resulta que un día ¡pum!, se paró la máquina. Bueno, hasta que llamamos al técnico para que lo repare, ¿sí? Que la pieza se rompió, que la tenés que ir a buscar, bueno, ese día no se trabaja. Entonces, en términos de producción del mes, ese mes se produjo menos unidades. Y al mes siguiente, como seguís con la misma política de no hacerle mantenimiento a las máquinas, y bueno, en otro momento se rompió otra pieza, y lo mismo, paramos ese día hasta que la reparen, ¿sí? Entonces, ustedes que van a seguir la carrera de contador y de administración, ustedes dicen, bueno, a ver, mira, que tengamos una peor tecnología a veces tiene que ver con cómo nos manejamos con el mantenimiento de la máquina que ya tenemos. ¿Sí? Cómo nos manejamos con el tema de las amortizaciones. ¿Sí? Sí. ¿Y esta última parte? Entonces, ustedes cuando, por ejemplo, amortizan un bien de capital, lo que ustedes dicen, mira, periódicamente esta máquina pierde como una parte de su valor. Entonces nosotros tenemos que juntar como unos recursos para que esa máquina no pierda su poder, perdón, no pierda su valor. ¿Sí? Sería en términos mecánicos, sería, bueno, mira, hay que hacerle el mantenimiento. O sea, esto que yo separo como amortizaciones, después lo voy a utilizar para hacerle el mantenimiento a la máquina, para comprarle, digamos, las piezas que hay que reponer, ¿sí? Para estas cosas. Si no hacemos un buen uso de esas amortizaciones, ¿qué va a pasar? Que la máquina en el futuro, digamos, cada vez se va a descomponer más y más seguido. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ustedes van a enriquecer esta idea, ¿no? De por qué la tecnología puede empeorar con lo que van a aprender en sus respectivas carreras, o sea, en la carrera de administración o en la carrera de contador. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Hasta acá alguna duda? No, profe. Bien, entonces avanzamos. ¿Sí? Acá. Ejercicio 4. Redacte un motivo, cambio de una variable de las cuales depende la función de oferta, que justifique cada uno de los siguientes casos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los casos? Dice, la función de oferta se desplaza hacia la derecha. ¿Sí? Bien, ¿qué se les ocurre? Que suba el precio de un bien sustituto. Eh,
¿Y por qué suban un precio en el sustituto afectaría a la producción? No puede ser, profe, por ejemplo, que se mejore la tecnología que teníamos. ¿Sí? Sí, sí. Porque dijo que se desplace hacia la derecha. O sea, tendría Sí, que ser algo bueno para que yo quiera claro, pero, ofrecer más. claro, pero acá hay, digamos, variables que afectan directamente a la función de producción. ¿Sí? Si vos decís que el precio de un bien sustituto sube, ¿sí? Eso afectaría, pero digamos, como que en forma no tan directa. Así, bueno, a ver, ¿qué pasa con que Pepsi subió el precio de su producto? Entonces yo Ah, no, voy a tener una demanda más grande, ¿sí? porque yo leí, depende de la función o oferta, no de la producción, por eso. Claro, acá, digamos, todo el ejercicio está pensado así, bueno, a ver, de aquellas variables que afectan directamente a la oferta, ¿no? ¿Qué variables tendrían que cambiar? ¿Sí? Lo otro sería, bueno, mira, tenés que hacer como un relato un poquito más extenso para decir, bueno, cómo esa propuesta que se hizo, ¿no? Termina afectando la función de oferta. ¿Sí? Sí. Entonces, en este caso, digamos, lo más directo que podemos trabajar es, mira, cambios en el precio de los insumos, ¿sí? Cambios en la tecnología, ¿sí? Son como los más directos, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? ¿Qué tendría que pasar con los precios de los insumos, los precios de los factores productivos, para que la función de oferta se desplace hacia la derecha? Que Disminuir. bajen, Muy bien. Y con respecto a la tecnología, que suba, que suba, ¿sí? Que mejore. que mejore. Que mejore, ¿sí? Y después tenés una parte de la mejora tecnológica que tendría que ser, digamos, con la capacitación de los recursos humanos. O sea, vos podés tener la misma tecnología de antes, ¿sí? Pero si tus recursos humanos están más calificados, ¿qué es lo que va a pasar? Que bueno, que ante algún problemita, por ejemplo, en las máquinas, ellos lo van a poder resolver. ¿Sí? O sea que el proceso productivo no se va a parar. En cambio, si los empleados no están capacitados, puede ser, mira, la máquina se paró y yo no toco nada, hasta que no venga el técnico, el ingeniero, y la repare, no toco. Y capaz que simplemente era resetear la máquina. ¿Sí? Y apretaba la máquina, se reiniciaba y todo debería funcionar como corresponde. ¿Sí? Entonces, a medida que avancemos en las unidades temáticas, ¿sí? Vamos a ampliar un poquito más, o vamos a hacer un poquito más de zoom en estas cuestiones. ¿Sí? Pero por ahora, digamos, nos importa más, digamos, lo general, o sea, mejora la tecnología, eso explicaría una expansión de la oferta de productos, una disminución en los precios y los factores productivos, ¿sí? ¿Digamos? Sí, Bien. En el punto B, la función de oferta se desplace hacia la izquierda. Que aumenten los precios de los factores productivos. Bien. Y con respecto a la tecnología, Que quede obsoleta. que empeore, que digamos que sea obsoleta respecto a la que ya teníamos, ¿sí? Y el ítem C, la función de oferta no se desplaza. Cambios en el precio. Perfecto. ¿Sí? ¿Se entendió la respuesta de la compañera? Sí. Porque acá Sí. en el requerimiento dice cambio de una variable que afecta a la función de oferta. Entonces, que cambie una variable que no afecta a la función en el sentido de que no la desplace. ¿Sí? Entonces, la única variable que podíamos cambiar y que no afectaría la función de oferta en el sentido de desplazamiento sería que cambie el propio precio. ¿Sí? Sí, profe. Bien. ¿Dudas con esta guía? No, por ahora. Entonces cerrar este archivo. Bien. Entonces tenemos la guía 3, ¿sí? Ahí tenemos
unidad temática equilibrio de un mercado de bienes, ¿sí? Entonces acá en el ejercicio 1 tenemos dos funciones, la función de demanda y la función de oferta, ¿sí? Sí, profe. Bien, entonces, en el ítem A, ¿qué tenemos? Una función de demanda de bien X, ¿no? Que sería esto de acá, y una función de oferta de bien X, ¿sí? Sí. Eso sería, digamos, un mercado. Después tenemos en el ítem B como otro mercado. Tenemos la función de demanda del bien Y y la función de oferta del bien Y. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué nos pide en el requerimiento 1? Halle el punto de equilibrio, cantidad y precio de equilibrio, por tabla, gráficamente y analíticamente. Sí. Bien. Entonces vamos a planillita, ¿sí? Digamos, yo acá ya hice el ejercicio de armar una tablita y probar diferentes valores, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es, ¿no? Analizamos el mercado únicamente del bien X, ¿sí? Entonces, acá, primer ejercicio, ¿qué nos dice? Mira, la cantidad demandada es igual a ¿qué? 4 menos 4 por el precio unitario de X más 12, ¿sí? Sí, profe, ¿puede agrandar un poquito la pantalla? A ver, Gracias. ahí se veía, ¿no? Sí. Sí, bien. Entonces acá, digamos, la primera parte se resolvería con esto que está acá, ¿no? O sea, sería esta partecita, ¿sí? Cantidad demandada, cantidad ofrecida para diferentes precios. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces acá, digamos, yo me puse unos valores, ¿sí? Entonces acá, vamos por la planilla. Entonces, a ver, ¿qué pasa si el precio es de 0 pesos? ¿Cuánto es la cantidad demandada del bien X? 12. ¿Cuánto es la cantidad ofrecida? 4. 4. 4. 4. Muy bien. Ahora vamos a analizar qué quiere decir cantidad demandada y cantidad ofrecida. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo hice hincapié en que la demanda, ¿sí?, era distinto a la compra, Sí. ¿sí? Bien. Entonces, ¿la demanda qué era? Era la opción de poder comprar pudiéndolo hacer, ¿sí? Pero que no era la obligación de comprar. Es como, yo estoy dispuesto a, o yo podría hacer esto, ¿sí? ¿Se entendió lo que es una función de demanda? Sí. Entonces, acá sería como, si a vos en el mercado te cobran 0 pesos por el producto, ¿cuántas unidades estarías dispuesto a comprar? Y estarías dispuesto a comprar 12 unidades, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Ahora, la función de oferta es parecida a la función de demanda. Es como, vos productor, si pudieses cobrar este precio, ¿no? ¿Cuántas unidades estarías dispuesto a llevar al mercado? 4 unidades, ¿sí? Entonces, lo que estaría Sí. dispuesto a hacer el demandante y lo que estaría dispuesto a hacer el oferente respecto a cantidades es idéntica. No. No. Entonces quiere decir que una cantidad supera a la otra. Sí. ¿Qué cantidad supera a la otra? La demanda. Entonces vamos a decir que la cantidad demandada supera la cantidad ofrecida. Sí. Una forma alternativa que usamos en economía, para empezar esto, sí, bueno. Entonces quiere decir que la cantidad demandada excede, barra supera, a la cantidad ofrecida. Sí. Bien. Ahora, para un precio de 0, los manuales te van a decir que, dado que observamos estas dos cantidades, ¿no? Para la demanda y para la oferta, vamos a decir que hay un exceso de demanda en el mercado para este precio de acá, ¿sí? ¿Se entiende por qué es de exceso de demanda? Sí. Bien. Ahora,
Si el precio fuese de 25 centavos, ¿qué pasaría en este mercado? La cantidad demandada, ¿de cuánto sería? De 11. ¿Y la cantidad ofrecida? De 5. Entonces, en este caso, ¿esas dos cantidades son idénticas? No, tampoco. No. No. Entonces quiere decir que si no son idénticas, una cantidad supera a la otra. Sí, sí. Bien, entonces, ¿quién supera a quién? La demanda. Bien, entonces, en términos técnicos, así que para un precio de 25 centavos, en el mercado tenemos un exceso de demanda. Sí. Ahora, para un precio de 0 pesos, ¿qué pasa en el mercado? Tenemos un exceso de demanda. Y para un precio de 25, ¿qué pasa en el mercado? También tenemos un exceso de demanda. Ahora, para un precio de 0, ¿de cuánto es ese exceso de demanda? ¿Por cuánto la cantidad demandada supera la cantidad ofrecida? ¿De 8? 8. Ahora, para un precio de 25 centavos, seguimos teniendo una situación de exceso de demanda, pero en este caso, ¿por cuántas unidades, ¿sí?, la demanda supera la oferta? 6. 6. Entonces dice, mira, sí, en términos cualitativos, para el precio de 0 pesos y para el precio de 25 centavos tenemos un exceso de demanda, pero digamos, la magnitud de ese exceso de demanda no es la misma, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, ¿qué está pasando acá? Fíjense que a medida que aumentamos el precio, pasamos de 0 a 25 centavos, ¿qué pasó con el exceso de demanda? Se va reduciendo. Disminuye. Se va reduciendo. Entonces, si seguimos subiendo el precio, ¿qué va a pasar? Se va a seguir reduciendo. Bien, entonces, para un precio, digamos, de 75 centavos, ¿qué pasa? Van a demandar 9 y se van a faltar 7. Bien, o sea, que seguimos teniendo exceso de demanda. Sí. Bien. Ahora digo, si se me ocurre subir más, digo, mira, pasé de 0 a 25 centavos, de 25 a 50, de 50 a 75 y sigue habiendo. Subo mucho más el precio. Entonces digo, lo mando a 1,75. ¿Y qué pasa para un precio con 75? Ahí hay exceso de oferta. Bien. Entonces, si hay un exceso de oferta, ¿sí?, ¿qué tendríamos que hacer con el precio para estar más cerca de la situación donde no hay ni exceso de oferta ni exceso de demanda? ¿Tendríamos que seguir subiendo el precio o tendríamos que bajarlo? Bajarlo. Bien, entonces, sí, bueno, 1,75 no, voy bajando, por ejemplo, 1,50. ¿Y qué pasa? Otra vez exceso de oferta, pero es más chiquito. ¿Sí? 1,25. Sigo teniendo exceso de oferta, pero es más chiquito todavía. Ahora, ¿qué pasa para un precio de 1 peso? Se equilibran. Muy bien, ¿sí? No hay ni exceso de demanda ni exceso de oferta. Claro. ¿Sí? Bien. Entonces, a esta situación, los manuales se definen como equilibrio en el mercado. O sea, el equilibrio del mercado se va a dar ¿para qué precio? Para un peso. ¿Y para qué cantidad? 8. 8, porque si se equilibra la cantidad demandada tiene que ser igual a la cantidad ofrecida. ¿Sí? Claro. Vamos entonces al requerimiento número 1. Dice, halle el punto de equilibrio, cantidad y precio por tabla. ¿Pudimos generar eso ya en esta tablita? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que el punto de equilibrio va a ser de 1 peso y la cantidad va a ser 8. Muy bien, ¿sí? ¿Se entendió la respuesta del compañero? Sí. Bien. Después dice, por tabla, y después gráficamente. ¿Sí? Entonces, gráficamente, a ver, vamos a ver si este cachito. Ahí está. ¿Sí? Ahora, la función de oferta y la función de demanda con la que trabajamos son, la de demanda es esta que está acá en color azul, la función decreciente, y la de oferta es esta en trazo marrón, ocre, ¿sí? ¿La ven? Sí. Bien. Esta que está acá abajo no existe porque, digamos, el gráfico ya está hecho para, digamos, responder a la siguiente consigna, ¿sí? Entonces acá, gráficamente decimos, bueno, este equilibrio se va a dar para qué precio.
1. 1, ¿Y para qué cantidad? 8. 8, ¿sí? Entonces, ¿entendió cómo responder a este requerimiento? Dice, halla el punto de equilibrio gráficamente, ¿sí? Sí. Y después nos pide analíticamente. Sí. Ahora, volviendo a la tablita, ¿qué tiene que pasar para estar en presencia del equilibrio? ¿Cuál es la característica propia del equilibrio? Si las cantidades demandadas y ofertadas sean las mismas. Bien, entonces podemos decir, mira, si yo tengo la función de demanda y la función de oferta, o sea, las cantidades demandadas y las cantidades ofrecidas, puedo decir, bueno, si las dos cantidades son iguales, quiere decir que estamos en presencia del equilibrio. Claro. Entonces, si en estas dos ecuaciones, ¿sí? Yo digo que los dos primeros miembros, o sea, las cantidades demandadas son iguales, quiere decir que los dos segundos miembros también tienen que ser iguales. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir que los dos segundos miembros son iguales? Menos 4 por el precio de X más 12 tiene que ser igual a 4 por el precio de X más 4. Sí. Bien, entonces ahí tengo una ecuación que garantiza la condición de equilibrio. Entonces voy a dejar por acá, en algún lado lo tengo. Una igualación. Sí. Bueno, yo creía que lo tenía por acá. A ver. Acá está. ¿Sí? Acá estaría, digamos, en forma analítica. ¿Sí? La cantidad demandada tiene que ser igual a la cantidad ofrecida. Entonces ahí pongo, ¿sí?, que los dos segundos miembros deben ser iguales. Y simplemente es un trabajo de despeje. ¿Sí? Sí. Bien. Este despeje no está hecho para el punto número 1, pero digamos, la metodología es la misma, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando hagan este despeje, ¿qué es lo que van a encontrar acá? El precio de equilibrio. ¿Sí? Sí. Y si ya tienen el precio de equilibrio, ¿no? Después cuando van a esta función de demanda, y acá ponen ese precio de equilibrio que van a tener la cantidad de equilibrio. ¿Sí? ¿Se entendió esta última parte? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, si ustedes hacen el desarrollo, me decían, el precio de equilibrio me va a dar 1, o sea, después de todo eso analítico, me decía, el precio de equilibrio es 1, entonces digo, si yo tengo el precio de equilibrio, bueno, simplemente pon ese precio de equilibrio acá adentro, ¿sí? Menos 4 por 1 más 12 y te va a dar la cantidad de equilibrio. O ponerlo acá abajo, 4 por 1 más 4 te va a dar la cantidad de equilibrio. Sí. Sí. Entonces, ¿cuál de estas metodologías es como más sencilla? Y la analítica, ¿no? Porque, digamos, armar la planilla es como prueba y error. Pongo un precio a ver cómo me va, pongo otro precio a ver cómo me va, ¿sí? En cambio, la analítica es como, mira, directamente voy al precio de equilibrio y después determino la cantidad de equilibrio. Sí. ¿Sí? Por eso la mayoría de los ejercicios, digamos, te dice, bueno, determina el precio de la cantidad de equilibrio, ¿sí? En forma analítica y no tanto, digamos, por tabla, ¿sí? Porque ahí tenés que hacer muchos cálculos y, bueno, a ver, si el precio es de 25 centavos, ¿cuánto será la cantidad mandada y cuánto será la cantidad ofrecida? ¿Sí? No te van a pedir que hagas la tablita para encontrar eso. ¿Sí? Los auditores que te digan, analíticamente determina el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, tranquilamente puedes decir, en otro ejercicio, tengo que decir, a ver, indique cuál es la situación del mercado para un precio unitario del BNX de 1 peso con 25. ¿Sí? ¿Se entendió la consigna? No. Ya estoy saliendo del TP número 3, ¿sí? Digo, a ver, si a vos te preguntan, analizame, decime qué pasa en este mercado si el precio fuese de 1 peso con 25. Entonces, ¿qué haría vos? Bueno, para un precio de 25, ¿cuál es la cantidad demandada? 7. 7. ¿Y cuál es la cantidad ofrecida? 9. Bien, entonces, ¿qué pasa en este mercado para ese precio de 1 peso con 25? Hay más oferta.
Bien, o sea, el mercado está en una situación de exceso de oferta. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, la gente le puede decir, mira, ¿qué pasa en el mercado para un precio de 2 pesos, para un precio de 25 centavos, para un precio de 40 centavos? ¿Sí? Y es fácil, digamos, determinar qué pasa en ese mercado. Si hay una situación de exceso de oferta, si hay una situación de exceso de demanda o es una situación de equilibrio. ¿Sí? ¿Se entendió este último ítem? Sí. Y después puede haber una parte B, ¿no? Por ejemplo, te dicen, en el caso que el mercado no se encuentre en equilibrio para un peso con 25 centavos, indique el tipo de exceso y la magnitud del mismo. ¿Sí? Entonces, para un precio de un peso con 25, ¿cuál es la cantidad demandada? 7, ¿Cuál es la cantidad ofrecida? 9. Bueno, ahí ya con eso podemos decir, mira, hay un exceso de oferta. ¿Sí? Sí. Pero después hay otra parte que dice, bueno, pero decime cuál es el quantum de ese exceso. Entonces, ¿ese oferta de cuánto es? De 2. De 2. 2 Que la oferta unidades. demanda en 2 unidades. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, ¿estos ejercicios son complejos de entender? No. 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 El tema es, de nuevo, ¿no? La complejidad viene por el lado de las expresiones técnicas que utilizan los manuales de economía. ¿Sí? Pero todo lo que plantean básicamente es sentido común. ¿Sí? Y si nosotros le prestamos un poquito de atención a los conceptos, ¿sí? Y al contexto en el cual hacemos un análisis, dijimos, no, la verdad que la conclusión es bastante entendible. ¿Sí? Entonces, para ustedes, ¿sí? Que por ejemplo, son los gerentes de la empresa, ¿no? Ustedes dicen, mira, a nosotros nos da lo mismo que tengamos un exceso de demanda de 2 unidades a que tengamos un exceso de demanda de 2000 unidades. No. No, no es lo mismo. No, no nos da lo mismo, ¿no? Entonces quizás la magnitud de ese exceso de demanda es importante para nuestra toma de decisiones. Sí. 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 Entonces, muchas veces cuando un alumno estudia economía, muchas veces se queda solamente con la parte cualitativa y, digamos, no le da trascendencia a la parte cuantitativa. O sea, mira, está bien saber qué pasa en temas cualitativos si tenemos un exceso de oferta o un exceso de demanda, pero también estaría bueno saber, digamos, la intensidad de ese exceso de demanda o de ese exceso de oferta. ¿Sí? Porque las decisiones que vamos a tomar, ¿sí?, pueden ser bastante diferentes en función de la intensidad de ese exceso de demanda o de ese exceso de oferta. ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Entonces, muchos manuales, muchas guías de ejercicio hacen este doble trabajo. Dicen, mira, en parte quiero que me hagas una lectura en términos cualitativos, pero también quiero que me hagas una lectura en términos cuantitativos. ¿Sí? Por eso, digamos, en esta parte trabajamos un poquito más con la parte práctica y en la segunda parte del curso ya no tanto con la parte práctica, porque no tenemos tanto tiempo, pero sí vamos a seguir con el estudio en términos cualitativos y ustedes después, si quieren, pueden decir, bueno, a esto le puedo sumar, digamos, un extra que es el análisis en términos cuantitativos. ¿Sí? Entonces, ¿entendimos más o menos cómo va a ser la dinámica de la forma de encarar los ejercicios de esta primera parte? Profe, ¿así va a ser en el parcial? Sí, digamos, las operaciones algebraicas que van a tener que hacer no van a ser complejas, porque vamos a tratar de elegir, digamos, funciones lo más sencillitas posibles, ¿sí? Pero ¿por qué vamos a elegir funciones lo más sencillitas posibles? Para que ustedes puedan tener variedad de ejercicios, ¿sí? Y que no sea una cuestión de te doy un solo ejercicio y esa suerte y verdad. Por ejemplo, como para ir cerrando la reunión de hoy, ¿no? Si hay 10 unidades temáticas para estudiar para el examen, ¿no? Y un alumno es un experto en 9 de esas 10 unidades, y hay una que no llegó a estudiar o le costaba más que el resto y no la domina. Ahora, ¿qué pasa si yo en el examen le tomo un ejercicio justo de esa unidad que él no aprendió? ¿Qué es lo que va a pasar? Y le va a ir mal, ¿no? Le va a ir mal y, digamos, y ese aplazo va a ser justo o injusto.
Va a ser injusto, porque es un alumno que prácticamente es un experto en toda la materia, ¿sí? Y después tenemos el otro extremo, que es, tenés un alumno que solamente se aprendió esa unidad temática y las otras no la estudió, no las entiende y no las quiere, digamos, estudiar. Y justo le tocó, en el examen, ese ejercicio en particular. Entonces, ese alumno va a responder de forma correcta, ¿sí? Ese ejercicio y va a aprobar, ¿sí? Entonces, para evitar estas injusticias, ¿no? De que todo sea suerte, ¿verdad? Con un solo ejercicio, vamos a tener diversidad de ejercicios. Entonces, aquel alumno que, digamos, se preparó, hizo el esfuerzo, puede ser que justo le tocó un ejercicio que no domina, o que puso mal el dedo en la calculadora, o que se confundió de hacer un despeje. Bueno, pero como tenés varios ejercicios, la probabilidad de que te vaya mal va a ser muy baja, ¿sí? Entonces, en ese contexto donde vamos a poner, digamos, diversidad de ejercicios, vamos a tratar de que todas las funciones con las que trabajemos sean lo más sencillas posibles. Ahora, lo más sencilla posible puede ir cambiando de unidad temática en unidad temática, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, si trabajamos con funciones de oferta y demanda, ¿sí? Lo más sencillo es trabajar con funciones lineales, ¿sí? Para hacer despejes acá es mucho más sencillo que si tenés una función, digamos, no lineal. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, en la medida de estas posibilidades, los ejercicios van a tener, digamos, una complejidad algebraica bastante sencilla, en la medida que se pueda, ¿sí? Y después vamos a hacer este doble análisis, lo cualitativo y lo cuantitativo. Por ejemplo, en este ejercicio, ¿no? Le dice, en el último que hicimos, ¿no? ¿Qué pasa en el mercado para un precio de $1.25? Bueno, ¿qué pasa en términos cualitativos? Mira, hay un exceso de oferta. Sí. ¿Sí? Bien. Y después viene la segunda parte, dice, bueno, pero decime, ¿cuál es la magnitud de ese exceso de oferta? Entonces, si alguien no lo pudo calcular porque no sabía cómo calcular eso, o se confundió y calculó mal, porque dijo, no, mira, hice la cuenta y en lugar de que me dé 2, la cuenta me dio 7, ¿no? Me confundí, estaba nervioso. Bueno, en la primera parte sumarás puntos porque respondiste en forma correcta, y en la segunda no sumas puntos, porque la respuesta es incorrecta. ¿Sí? Sí, se entiende. Bien, entonces, no van a tener problemas respecto a, digamos, la complejidad de la parte práctica, porque vamos a tratar de hacer el esfuerzo de que, digamos, la estructura exagerada de la calculadora sea la más sencilla posible. ¿Sí? Ahora, el mayor problema con los alumnos es cuando, digamos, desconocen el marco teórico. Y decir, bueno, yo no sé lo que es una función de demanda. Yo no sé lo que es una función de oferta. Bueno, ahí ya tenemos unos problemitas serios. ¿Sí? Entonces, vos decís, en este caso, si yo te doy este gráfico, ¿no? En color azul y en color marrón u ocre, ¿no? Digo, ahí están las funciones de oferta y demanda. Bueno, por el marco teórico de la ley de la demanda y de la oferta, sí, bueno, ¿quién será la función de demanda en este gráfico? Azul, ¿Y quién será la función de oferta? marrón. ¿Sí? Entonces, eso porque ustedes entendieron el marco teórico. Dicen, mira, vamos a trabajar en este contexto, entonces, todo el mundo ve el gráfico y dice, bueno, esta es la función de demanda, esta es la función de oferta. Ahora, puede ser que un alumno que no se preocupó por entender el marco teórico dice, y bueno, tiro la moneda. La de trazo marrón es la demanda y la de trazo azul es la oferta. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, dice, mira, no podemos hacer la vista gorda. O sea, el error que cometés es muy grave, no es nada más que, bueno, confundí un color con otro. No, digamos. Hay, digamos, problemas con la conceptualización. ¿Sí? Entonces, esos son los mayores problemas. Entonces, si con tiempo vamos como trabajando como hicimos el día de hoy, digamos, no vamos a tener problemas con la parte práctica. ¿Sí? Pero es una decisión de cada uno de ustedes. O sea, habrá quien, digamos, se suma a la charla y lo hará de forma explícita o interna y dice, sí, esta es la respuesta respuesta que di es correcta, es incorrecta, es incorrecta por tal motivo, ahora lo corrijo. Y después estará que simplemente dice, veo la clase, no participo o tomo nota, y bueno, después veré qué hago con esto. Y lo más probable es que después no tenga tiempo para, digamos, pulir sus conocimientos. ¿Sí? Pero bueno, si seguimos de esta manera, digamos, mi experiencia me dice que ustedes no van a tener problemas con la parte práctica. ¿Sí? Simplemente eso. Bien, ¿alguna otra consulta antes de finalizar nuestra reunión?
No, yo no. Por mi parte, no, profe. Bueno, les agradezco la participación de hoy y bueno, nos estaremos reencontrando el próximo martes, ¿sí? Gracias, profe. Buenas Bueno, semanas. buenas noches. Buena semana para Chao, todos. profe, nos vemos.